continuación vamos a describir cómo le llegan los recursos a las empresas sociales del Estado, o también son conocidas como hospitales. Estas son entidades descentralizadas, o sea, son entidades autónomas que dependen de un gerente que es elegido por un concurso, no dependen directamente de las alcaldías, las gobernaciones, aunque los mismos alcaldes y gobernadores son los presidentes de las juntas directivas. Ahora, ¿cómo le llega el dinero a las S hospitales? Resulta que los usuarios, todos los usuarios hacemos nuestros aportes de salud, los cuales se depositan en algo que se llama FOSIGA, Fondo de Solidaridad y Garantía. Además, nosotros como usuarios, nosotros tenemos seguros, pagamos SOAT, a través de las empresas nosotros pagamos nuestras ARL, que son las administradoras del régimen subsidiado, o también nosotros adquirimos medicinas prepagadas. Por el otro lado, el Estado también parte de los recursos, lo que se llama régimen subsidiado, lo consigna en ese gran fondo que se llama FOSIGA. El Estado también gira ciertos recursos para la salud para las entidades territoriales, alcaldías o gobernaciones, que son manejados por las secretarías de salud locales o departamentales. Y también el Estado, tiene un dinero que gira para los regímenes especiales, que son ejército, policía, magisterio y otros. Ahora, ese POSIGA gira el dinero, en teoría, para las EPS, que son las entidades promotoras de salud, o las EPS subsidiadas, del régimen subsidiado. Hasta ahí todo va bien. Las EPS ya sean, pueden contratar los hospitales a través de las dos modalidades. Cápita quiere decir que le pagan por cada uno de los usuarios, le van a pagar mensualmente, le van a pagar un valor para que el hospital le preste todos los servicios, en este caso de primer nivel, que son urgencias, consulta externa, incluye odontología y lo que se llama promoción y prevención, y algunos programas de vacunación, etcétera. Eso es lo que las EPS pueden por cápita, o por evento, pueden decir, o sea, porque muchas veces la mayoría de las EPS por evento pueden contratar lo que se llama servicios de urgencias. Cada vez que llega una urgencia de la EPS que sea, el hospital se la presta y por evento se la cobra la respectiva EPS. Las EPS subsidiadas también tienen la modalidad de contratación por cápita y por evento. Aquí que tenemos que podemos decir que esta es la principal fuente de recursos de las ESES. ¿Sí? Entonces, donde principalmente de las ESES, la principal fuente de recursos casi siempre son las EPS del régimen subsidiado que pagan sus cápitas, ¿sí? En la mayoría de las veces, aunque hay en algunos municipios donde lo contratan con entidades privadas, pero eso ya son otras cosas, o algunas EPS cuando son de otras ciudades o departamentos también contratan por evento. Pero de hecho, esta es la principal fuente de recursos de las ESES o de los hospitales, y las EPS casi siempre contratan por evento, aunque algunas cuando tienen bastantes usuarios, como el caso de Saludcop, montan sus propias IPS en los municipios para prestar los servicios de consulta externa y promoción y prevención. Aquí que podemos ver que las EPS montan y se toman, como dicen, le dan le dan la carne a unas IPS, montan sus propias IPS privadas y se comen la carne, o sea, su de consulta externa y promoción y prevención, y le dejan el hueso por evento a los hospitales. Cuando hablamos del hueso, lo que pasa es que los servicios de urgencias no son rentables para un hospital. Sin embargo, socialmente, digamos, eso es muy bueno y muy importante. Entonces, aquí tenemos ya dos características de este sistema. Además, resulta que el dinero del FOSIGA la giraba a las EPS, pero el dinero de las EPS no llegaba y se inventaron algo que se llama giro directo. O sea que mensualmente estos contratos de cápita, sobre todo con el régimen subsidiado, le llega un porcentaje directo a los hospitales. Ahora, el porcentaje a veces es del 50, del 80, dependiendo de ciertas cosas, pero no llega a la totalidad de los recursos directamente. No le llega un porcentaje de la cápita. Este giro directo es lo que ha salvado a los hospitales, porque no pasan por la retén de acá, porque el dinero sale de aquí y se quedan las EPS subsidiadas, pero entonces con el giro directo es que los hospitales han logrado sobrevivir. Además, las aseguradoras, el SOAT, ARL prepagada, le prestan servicio por evento a los hospitales. En algunos municipios hay problemas con el SOAT,
porque no todas las motos tienen seguro obligatorio y casi siempre el hospital tiene la obligación de atenderlos y a veces eso no lo cancelan. Supuestamente lo va a cancelar el FOSIGA, pero eso no conozco la primera vez que hayan cancelado eso. Además, las entidades territoriales anteriormente tenían servicios de cápita. ¿Cápita para qué? Para algo que se llama población pobre no asegurada. Sí, eran que no estaban en el régimen subsidiado, tenían una cápita, pero eso ya, según a partir del 2015, 2016, eso se acaba, que eso también era una fuente de recursos importante para las heces. También contratan por eventos aquellos lo que se llaman vinculados, los que no están afiliados a ningún régimen, y las entidades también realizan aportes no ligados a la venta de servicios para aliviar un poquitico a las heces hospitales. Hay algunos municipios que ni siquiera hacen estos aportes y las heces se tienen que, como dicen en un término muy colombiano, que bandear con los flujos que están saliendo acá de las EPS y de las aseguradoras. Y están los regímenes especiales, que estamos hablando de ejército, policía, el magisterio, que también, digamos, contratan con las heces hospitales. El ejército y policía muy bueno, el magisterio de pronto en departamentos como el Meta sí tiene problemas porque no lo contratan directamente con los hospitales, sino con una IPS particular que a veces no realiza el buen giro. Pero en sí, digamos, también esta es una importante fuente de ingresos, los regímenes especiales. Ese es el panorama de las heces, así es como le llegan los recursos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si si los giros del FOSIGA no se quedan acá en las EPS, como pasó en el año 2015 que se cerró Caprecón, como dicen, y la plata que no se cerró Caprecón e incluso no hicieron giros directos de Caprecón en el cierre del 2015 y esa platica se perdió. No digo que se perdió, sino que va a durar varios años en poder recuperar los hospitales. Caprecón, eso fue asumido por la nueva EPS, pero la nueva EPS empieza a prestar servicios y no se sabe si va a cancelar lo de la deuda anterior. Igual pasa con Saludcop que también cerró servicios, eso lo va a prestar Café Salud, pero Café Salud, como sabemos, es una filial de Salud Cop, y también, como dicen, esa platica se perdió. Entonces, por ese lado, vamos a tener en el 2016 de pronto un hueco fiscal bastante importante. Ahora, ¿qué otra cosa? Están cerrando en las entidades territoriales lo de los aportes de la población pobre no asegurada, que aportan las gobernaciones o los municipios, e incluso muchas alcaldías ni siquiera realizan aportes a las EPS. Entonces, bajo este panorama, las heces tienen que verse, como dicen, bastante restringidas de presupuestos para salir digamos, a flote. Si una S, las heces además son evaluadas mensualmente, anualmente, pero digo, son evaluadas con algo que se llama riesgo fiscal y financiero. Cuando con los resultados financieros se evalúan las heces y se decretan anualmente si están en riesgo fiscal y financiero. En el caso de algunas heces quedaron en riesgo fiscal y financiero, esas son casi que no intervenidas, sino vigiladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este es el panorama de las heces, así es como le llegan los recursos y estos tres son los grandes problemas que están enfrentando actualmente. Este es un informe de ese asesor para todos los amigos gerentes de hospitales, los cuales querían que les explicara, no para ellos mismos, sino para los consejos municipales o las asambleas departamentales, cómo en realidad funcionan estos de la GES. Este fue un informe de ese asesor. Muchas gracias.